¿Recuerdan ustedes que estábamos mencionando, estamos hablando de la congregación, ¿no? El valor de la congregación, el valor de la congregación. Y recuerden que la congregación es un hecho humano, es un logro humano. Recuerden, la congregación no es un logro divino. Dios no hace la congregación. Dios no construye la congregación. La congregación la hacemos nosotros y la congregación es un logro que se alcanza llenándonos de razones. Estar unidos unos a otros debe tener una fuerza de razones que haga del encuentro algo especial, algo maravilloso. Y cuando nosotros somos capaces de, con las razones válidas por excelencia son las que vienen de Dios, ¿no? Escuchen lo que digo, las razones válidas por excelencia son las que vienen de Dios. Cuando nosotros logramos, con las razones válidas, a establecer un plan de encuentro, un vínculo, un acercamiento de los unos con los otros, de una manera eficiente, allí Dios se manifiesta. ¿Me oyeron? ¿Sí me oyeron? Si los hombres no construimos el encuentro, no tiene Dios dónde llegar. Vamos a ver si me explico de esa manera. Si nosotros no logramos generar el encuentro y con un claro entendimiento de la validez de los otros, uno no se acerca a ellos con objetivos que pueda compartir y que lo vincule. Si uno no logra eso, uno de Dios no recibe nada. ¿Me están oyendo? Porque el programa de Dios es un programa comunitario para individuos dentro de una comunidad. La comunidad hay que hacerla. Y lo mínimo de la comunidad, ya lo hemos dicho, lo mínimo de la comunidad son 2 personas, 2 seres humanos que se ponen de acuerdo. Por eso un matrimonio es una comunidad básica. ¿Sí? Un matrimonio es una comunidad básica. Una relación de amistad es una comunidad básica. Y debe haber comunidad para que Dios tenga espacio para expresarse, para llegar, territorio donde llegar. En una familia, en un hogar, debe haber un mínimo de comunidad. Deben al menos 2 ponerse de acuerdo. ¿Sí? Deben haber 2 de acuerdo. Al menos debe haber un conato de comunidad, como una sana intención de comunidad, sin que eso sea perfecto. Pero debe haber una disposición hacia lo comunitario. Por favor, esto quiero que lo aprecien bien. Nada de lo que un hombre haga como individuo, solo y aislado,
tiene valor en el propósito de Dios. ¿Sí? Nada. Tiene valor en el propósito de Dios. Porque aunque sea una cosa de simple intención o esfuerzo, un esfuerzo sincero de búsqueda para crear los espacios de encuentro, aunque sea eso, es lo que Dios bendice, a lo que Dios se revela, es el territorio fundamental de la manifestación de la realidad de Dios. Individuos sueltos sin vocación comunitaria no tienen que ver con el propósito de Dios. Y esto que estoy diciendo suena escandaloso, porque nosotros, y más en esta visión occidental de la vida, a nosotros nos han llevado a creer que yo solo debo tener un interés muy personal por lo de Dios, debo tener una disposición de lucha por mi logro personal, el individualismo como un programa. El individualismo es parte de la visión occidental y el individualismo se volvió una realización plena y un sistema a través de lo que nosotros hemos definido con el nombre de capitalismo, ¿no? El capitalismo no es más que el individualismo como intención de fondo, ¿ya? Donde lo que importa es lo que cada quien haga en función de lo suyo y en competencia con todo el mundo y que enfrenten a todo el mundo para lograr resultados. Esa visión que es occidental y que luego se perfecciona con el capitalismo, se expresa con igual característica, aunque el discurso cambia, en el socialismo, en el llamado comunismo. Todo lo que promueve, aunque filosóficamente planteen muchas cosas, todo lo que promueve la sociedad occidental, que se convirtió en la sociedad dominante del mundo, todo lo que promueve es el individualismo. Es decir, el cuento socialista es un cuento individualista. Cuando yo necesito agredir lo del otro para lograr un objetivo, ese hecho de agredir lo del otro, que es un planteamiento parte del socialismo y parte del comunismo. Hay que agredir al que tiene para quitarle lo que tiene y poder devolvérselo a la comunidad, a todo el mundo. Ese argumento de agredir al otro es un argumento individualista. Uno es individualista cuando enfoca el ataque a personas, el agredir personas. Eso es individualismo, ¿ya? Lo mismo que cuando lo enfoco en la forma descarada de decir primero yo, segundo yo y tercero yo. Todo eso es individualismo. Todos estamos tocados por el individualismo. Todos los argumentos políticos, todos los argumentos filosóficos surgidos de esa mentalidad occidental, hermanos, todo lo que ha promovido es el individualismo. Lo demás es cuento. Ahora, que el principio bíblico, el principio judeocristiano, no es un pensamiento occidental, está definido. Y cuando usted ve un personaje de la Biblia, nunca un personaje de la Biblia enfoca su existencia solo en función de su propia persona, sino que toda su existencia está marcada por su visión comunitaria. Ellos nunca se ven
como seres aislados, como seres independientes de su comunidad, de su pueblo, de su familia, de sus vínculos, porque para ellos eso es decisivo. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice a Abraham, tienes que salir de tu tierra, de tu parentela, salir de tu familia, de la casa de tu padre, y te voy a llevar a un lugar porque quiero convertirte en bendición y haré de ti una gran nación. No está pensando en Abraham por Abraham, al punto de que la gran promesa se la hace poniéndole a mirar las estrellas del cielo y la arena de la mar, y le dice: así como hay estrellas en el cielo, multiplicaré tu descendencia. Es decir, Abraham no se pudo ver como él, sino en función de todo lo que como entidad social comunitaria representaba. Nunca un hombre bíblico, en los términos saludables de la revelación bíblica, se identificó con la idea de algo que él recibiera en detrimento de los demás, especialmente de los suyos. Siempre entendió que habían enemigos, pero nunca se vio como alguien enfrentando enemigos sin tener en cuenta que estaba rodeado de amigos. La tragedia más grande de un ser humano es cuando los amigos le dan la espalda. Y eso es una desgracia, y eso es lo que plantea la Biblia, ¿no? Que sus conocidos se colocaron de lejos porque ya no soportan la condición que produce su mal, su enfermedad. Eso para un israelita, para un creyente del Medio Oriente, es una tragedia suprema. No hay peor cosa que encontrarse en desgracia frente a su comunidad. En Occidente, que la comunidad a uno lo rechace no representa gran problema, porque lo que menos quiero es que mi comunidad esté conmigo. Mientras yo pueda salir por encima de ellos, yo salgo por encima de ellos, porque lo que me importa es lo mío. Nosotros no tenemos una crianza donde la congregación, la comunidad, pese más que nosotros como individuos. Nosotros hemos tenido una crianza cultural donde se nos ha hecho ver que en el mejor de los casos yo no soy menos que los demás. En el mejor de los casos no soy más que los demás, pero no soy menos que ellos. ¿Ya? En la crianza cultural que nosotros damos es usted tiene que hacer valer su individualidad. No le dicen usted tiene que luchar por sacar adelante su comunidad, sino que a usted le dicen haga válida su individualidad. ¿Ya? Usted tiene que hacer resaltar su lugar, su prestigio, y eso lo vemos nosotros con todo lo que sucede, ¿no? Ahora que se está usando todo esto de la tecnología, que yo veo que la gente publica fotos hasta del desayuno que se está comiendo. Hermano, me parece tan ridículo que nosotros tengamos que andar publicando todo para dejarle ver a los demás lo que yo tengo, lo que yo logro, lo que yo hago. Y todo el mundo tomándose fotos y haciendo poses. Y esa necesidad de que mi individualidad tenga un territorio es una cosa pavorosa. ¿Por qué? Porque nos han criado mal. Nos han criado mal, muy mal. De modo que cuando la gente llega a una congregación, por ejemplo en el cristianismo, cuando la gente se vincula a una congregación, lo hace con fines poderosamente individualistas. ¿Ya? Siempre les he dicho,
el escándalo y la incomodidad que me produjo escuchar una cantante evangélica muy aprestigiada. Ella canta canciones muy movidas y en una de sus canciones ella expresaba como aquella persona que va caminando, como desplazando con su brazo todo estorbo de los demás. Dice: abran paso, que aquí vengo yo por mi milagro. Yo dije, que nosotros los cristianos cantemos eso. Quítense, no me estorben, que aquí vengo yo por mi milagro. Eso lo vemos tan natural. Hermano, eso lo vemos tan natural. Eso lo vemos tan lógico. Nos parece como tan racional que yo diga: no me estorben, quítese, que aquí voy yo detrás de mi milagro. Hermanos, si eso es tan antibíblico, tan anticristiano, que nosotros no medimos toda la condición inmoral de la expresión. Es una expresión inmoral. Eso no tiene ninguna presentación desde la perspectiva judeocristiana que nos trajo la revelación de Dios. Eso no es así. Yo no tengo que estar dando codos para quitar el estorbo de los demás, porque yo necesito llegar a Cristo antes que los otros, porque voy detrás de mi milagro, porque esa visión hace que yo reconozca el objetivo de la obra de Cristo, el objetivo de su ministerio. Hace que yo entorpezca con mi perspectiva toda visión salvadora, porque ninguna razón tiene algo que en donde yo construyo una congregación y todo lo que estoy buscando es lo que yo necesito para mí, sin entender que si hago la congregación es buscando generar condiciones de bendición para otros. Si mi razón para hacer la congregación no es ser bendición para otros, mi presencia en el lugar es un estorbo. Escuchen lo que estoy diciendo. Mi presencia en el lugar es un estorbo. Ahora, que en mi deseo de bendecir la vida de otros con mi presencia, yo termine recibiendo el impacto de la vida de los otros en mi vida, porque he valorado tanto y le doy tanto significado al territorio de valor que tienen los otros y los busco a ellos porque se vuelven significativos para mí y a través de ellos me llega la bendición y me llega el milagro de Dios. Pues eso se puede dar y eso es lógico y eso es cristiano y es así como Dios actúa. Pero eso de llegar a la iglesia, cada quien por lo suyo, sin entender que los otros son objetivo central de la congregación y deben serlo para mí, sin entender eso. Eso de decir es que yo voy a buscar de Dios. La frase que siempre les he dicho y se lo digo como para atacar una perspectiva enfermiza. Aquella persona que dice: no, yo voy a la iglesia, es a lo mío. Yo voy a lo mío. Yo no estoy interesado en saludar a nadie. Yo no estoy interesado en interactuar con nadie. Yo voy con mi cabeza agachadita, llego a la banca, me arrodillo, oro y recibo lo que tengo que recibir de Dios. Y terminado el culto me voy. No tengo que pensar en nadie más, no me interesa nadie más. Y decimos que eso es posible cristianamente hablando. Hermanos, eso no tiene sentido. Estuve y no estuve. Todo lo que hice fue estorbo, porque mi presencia dificultó la presencia del Espíritu de Dios. Lo digo en esos términos. Mi presencia con esa mentalidad y con ese enfoque impidió
que el Espíritu de Dios en ese territorio de mi presencia se manifestara, porque el Espíritu es el recurso que une, es decir, que solidifica la unidad que yo estoy buscando a través de mi vínculo comunitario. ¿Va quedando claro, hermanos míos? Suena raro, ¿no? Suena raro. A nosotros eso suena raro. Usted le pregunta a un personaje bíblico cualquiera, válido, un personaje bíblico válido. Usted le pregunta ¿qué es su comunidad? ¿Qué es su congregación? Él le dirá, ellos son todo para mí. Yo sin ellos no tengo razón de ser. Y todo lo que de Dios venga tiene sentido porque viene a través y para todos. A través de todos y para todos. Mi actividad en relación con Dios tiene validez porque yo no estoy solo. No estoy solo. Y nosotros necesitamos la recrianza para comenzar a hacer esos ajustes de fondo para que por fin tengamos una manifestación seria del poder de Dios en medio nuestro. ¿Ya? De otra manera no. Y cuando comenzamos a marcar esos territorios individualistas, cada día vamos descubriendo que todo lo que la gente llama poder de Dios o Espíritu de Dios es un cuento. No importa lo que manifiesten, no importa lo que sientan, no importan las emociones que se desborden. Si todo lo que yo estoy viendo en perspectiva es lo mío, solo lo mío y para mí, y que termine diciendo que yo no soporto a la gente, yo no los resisto. Porque realmente soportar a la gente no es fácil. Uno tiene que entender que eso no es fácil. Eso no es una cosa que entusiasma, pues, totalmente. Pero cuando en esa crianza espiritual que se va dando en mí, yo voy descubriendo el valor de los otros. Y me voy interesando y me voy preocupando por las necesidades, por las condiciones de los demás. Y encuentro regocijo o logro el regocijo en el encuentro con los demás, cada vez mejor, cada vez más solvente. Hermanos míos, estoy asumiendo el reordenamiento real de mi existencia en Dios. ¿Sí? Solo así. Y eso hasta a nivel familiar se ve. Cuando una persona se va ubicando en Dios seriamente, la persona va reencontrándose con su familia. ¿Ya? La persona se reencuentra con su familia. La persona reinterpreta a su familia, recrea a su familia. Así funciona. Así funciona. ¿Ya? Nosotros tenemos vínculos viciados en nuestras relaciones familiares. Son viciados porque tenemos una crianza equivocada debido a unos padres que no supieron generar pautas de comunión, sino que más bien a veces promovieron distanciamientos. Por ejemplo, no hay cosa que más promueva un distanciamiento entre hermanos que la preferencia de los padres por unos hijos por encima de otros. Y cuando un papá o una mamá
no se trabaja eso, no hace un examen serio de esa situación y se la trabaja para no afectar las relaciones internas de su casa, hermanos míos, los hijos terminan afectados y difícilmente se encuentra un hogar donde esas afectaciones no estén dando y se dan feo y hacen mucho daño. De modo que en el programa de bendición de Dios, les decía a los hermanos, esa es la razón por la que Dios le ordena a Abraham salir de la casa de él, salir de su tierra y salir de su familia, de la casa del papá. Debe salir de allí. ¿Para qué? Para recrear sus relaciones, para sanarse y poder regresar a su familia con la sanidad de una mentalidad puesta por Dios y poder encontrarse con los hermanos con los que no teníamos encuentros, con la familia que no aceptábamos y que nos generaba conflicto, porque eso lo vivimos. Eso lo vivimos y uno no logra nada manteniendo vínculos familiares enfermizos, que no se hace nada por curarlos y no se curan porque a nosotros nos marcan los estadios primitivos, los estadios básicos, esos estadios en los cuales hemos estado durante años viviendo un impacto equivocado, pues eso se va a volver norma de nuestra vida en nuestros espacios relacionales. Y con esos espacios relacionales afectados y contaminados, con esos establecemos nuevos vínculos. Y de hecho surgen nuevos vínculos con gente que no conocíamos, con las afectaciones de nuestros vínculos de la casa que están dañados y están enfermos. Por tanto, nosotros hacemos una vida social enferma porque no establecemos vínculos a partir de una estructura sana, sino una estructura enferma. No hay cosa más grave que un hombre que esté resentido con su mamá, busque novia y se case. No hay cosa más grave que eso. Uno tendría que decirle a esa mujer que se metió allí, decir, aguante mija porque lo que le viene va a ser muy duro. Porque ese hombre le va a cobrar a usted lo que no le pudo cobrar a la mamá. Se lo va a cobrar y le aseguro que se lo cobra, a no ser que ese hombre sea sacado por Dios de sus vínculos primitivos y Dios lo recree con una visión distinta, porque si no pasa eso, se le van a dañar a ese hombre todos sus espacios relacionales porque viene de afectaciones muy concretas de sus relaciones básicas. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Eso es inevitable. Cuando mi suegro decía, eso decía mi suegro, aconsejándonos a nosotros, los muchachos de aquel entonces, hombres probos que éramos los muchachos de aquel entonces, grandes personas. Cuando él decía, cuando a usted le guste una muchacha, antes de enamorarse, vaya a la casa de ella y en lo mínimo, al menos, conozca a la mamá de ella. Eso es lo menos que usted puede hacer. Conozca a la mamá de ella y diga, así como es esta señora, por no decir, como es esta vieja, así será mi esposa dentro de 20 años, dentro de 30 años, y yo sí me aguantaré una vieja como esta al lado mío. De hecho, al revés es lo mismo, ¿no? Al revés es la misma historia. Uno dice, uno tiene que sanarse de la buena fe de su casa. Oigan lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando de malas intenciones de la casa, pero uno tiene que sanarse de la buena fe de la casa.
de que lo dañaron de buena fe. Y uno está afectado en su nivel relacional, pero muy afectado, muy tocado. No me digan que no. ¿Ya? El impacto del trato que le dieron a usted, su papá y su mamá, el trato que le dio el ambiente social familiar, el trato que le dieron sus hermanos. Todas esas cosas marcan su carácter relacional y todo lo que usted va a establecer como vínculo lo va a establecer bajo el signo de esas relaciones básicas que usted estableció. Y por tanto, si usted creció en ambientes relacionales muy afectados, muy limitados, hermano mío, todo lo que usted va a establecer a nivel relacional va a estar afectado y tarde o temprano van a tener las características de su manera primitiva de relacionarse. Todos sus espacios relacionales van a tener esas mismas características, tarde o temprano. ¿Me oyó? ¿Me oyó? Si usted tuvo conflictos con sus padres, si usted tuvo conflicto con sus hermanos, a no ser que Dios lo saque por su gracia de su tierra, de su parentela y de la casa de sus padres a tiempo y produzca la sanidad a través de la congregación. Y aquí meto la congregación. La congregación es un territorio terapéutico. Que Dios lo sane aquí. A no ser que Dios haga eso, le aseguro que así va a ser su mundo relacional. Así va a ser. Y así va a ver a la gente que esté a su alrededor. Y nosotros llamamos a eso, a nivel de psicología, a nivel de psiquiatría, llamamos a eso ¿cómo llaman? Un mecanismo de defensa de la personalidad. Lo he mencionado muchas veces. Transferencia. Exacto, las transferencias. O las transferencias básicas que nosotros hacemos, las hacemos por las marcas que traemos de la casa. Por eso no es extraño que una mujer al esposo le dé las demandas que, digamos, saludablemente satisfizo el papá, o en la forma enfermiza el papá nunca resolvió. Las dos cosas se dan. De modo que uno como esposo, usted como esposo, usted recibe esa marca y su esposa estará esperando que usted actúe mucho mejor que el papá lo hizo. Y en su defecto, habiendo tenido un buen papá, que haga las cosas como a su gusto. Es al gusto de la persona, no en la actitud real del papá, sino al gusto de la persona. Al gusto de esa su esposa, usted haga las cosas como el papá los hizo para ella. Y eso no se puede. Nunca se puede. Nunca se va a dar. ¿Por qué? Porque el papá era el papá, el esposo es el esposo. Lo mismo las esposas. ¿Ya? O el hombre con la esposa. Y por eso el poder de la suegra es una cosa terrible en el matrimonio de los hombres. Porque la mamá en el hombre pesa mucho.
La mamá tiene una marca altísima en la vida de un hombre y pudo ser una relación con una buena mamá, pero una relación enfermiza. Y si la relación fue enfermiza debido a los intereses sobreprotectores de la mamá o a las actitudes punitivas y agresivas de la mamá o a las posturas hipertolerantes de la mamá o cosas así por el estilo, y que haya sido una madre objetiva y bien puesta en su papel, es muy difícil. Ni papás ni mamás lo hemos sido. Entonces, con esas marcas que viene ella, o con esas marcas que viene él mejor, con esas marcas marca a la esposa. Y le dice, usted o es esto o esto fracasa. Y fíjese que a veces todo comienza en la cocina. Todo comienza en la cocina. Pobre mujer teniendo que enfrentar las demandas de un paladar viciado. ¿No es cierto? Y ella también afectada por una crianza de su casa, y entonces comienza a hacer de comer, y entonces él dice, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Al final le dice, qué bueno fuera que usted pasara un mes con mi mamá. A ver si mi mamá le enseña a hacer esto, a hacer aquello. La mayoría de los hombres nunca se atreven a decir eso. Eso es una expresión que nunca sale de la boca porque pagan caro eso. No se sabe el veneno que le van a dar en la próxima comida porque está demandando una cosa que no debe demandar. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que cocinar como su mamá cocinaba? No, yo cocino como yo lo hago, como mi mamá me enseñó. Pues sí, eso es bueno, pero no es mejor que esto, no es mejor. Es decir, son estructuras enfermas por relaciones enfermas, mal trabajadas. Y por eso hacer comunión y hacer congregación es tan difícil. Y por eso llegamos a las congregaciones en los términos de aceptar la congregación como un territorio sanador a través de la vida saludable de gente que ya Dios ha trabajado. Y si se acepta la ascendencia de la congregación adecuadamente, con gente con visión comunitaria, con gente que ha superado las crisis de su formación básica, con gente que ha sido sanada de sus vínculos familiares, que han salido de la familia y cuando regresaron a la familia, regresaron con una nueva visión, con una nueva perspectiva. De hecho, a uno se le va la vida regresando a la casa. ¿Por qué? Porque la casa ya no lo acepta. Es muy difícil que lo acepte porque uno se salió de los condicionamientos. Y la casa es cosa brava. La casa nostra es una cosa brava. Es una cosa demandante, es una cosa estresante en la demanda, porque si yo cambio el patrón, si yo cambio mi conducta, mi enfoque, entonces yo soy un mal miembro de la familia, soy un traidor de la familia. ¿Por qué? Porque estoy pensando y actuando distinto a como la familia ve las cosas. Y se necesita mucha paciencia para regresar e ir recomponiendo el ambiente. Eso es de paciencia, ir sobrellevando, ir creando condiciones nuevas y dando claridad del desenfoque que hay. Eso no es fácil. Y es el reto que aceptamos cuando comenzamos a regresar a la casa. Todos tenemos que aceptar ese reto. Después de que Dios comenzó a trabajar nuestras vidas, a sacarnos de moldes deformados, porque muy deformados, es que yo me pongo a ver mi propia vida. ¡Qué deformación tan terrible! En la buena fe de la gente de mi casa. Y comenzar uno a regresar, termina uno disonando con todo el mundo. Lo ven a uno como un ente raro, pero si puede entrar, si le abren la puerta y uno entra, y comienza a hacer las cosas bien hechas, comienza a ser bendición uno para su propia casa. ¿Por qué? Porque está trasladando la salud de Dios a las condiciones enfermas de la casa.
a las condiciones enfermas de la familia. Es recrear el poder de la congregación en la casa. Lograr siquiera un socio en la casa. Uno necesita en la casa un socio, uno solo, que se le una. Con 2 ya tenemos congregación en la casa. Ya tenemos congregación, con 2. No necesitamos que todos estén, con 2. Y ya comienza una congregación en la casa. Y tomar en serio lo de la congregación en la casa para ir tocando la vida de los demás y no esperar que todo el mundo... Y puede ser que toda la gente de la casa esté en la iglesia. Pero hay gente que está en la iglesia y no pasa nada. Nunca ha pasado nada. Pero si alguien tocado por Dios a través de una congregación saludable comienza a replantear las cosas, regresa a la casa y la casa comienza a sentir el impacto de esa influencia y 2 se ponen de acuerdo en el Espíritu de Cristo, los resultados son escandalosos. Gloria a Dios. A veces el socio o la socia es un sobrino, una sobrina. No es ni siquiera la mamá, no es el papá. Si fuera la mamá, si fuera el papá, extraordinario. Si fuera el abuelo, maravilloso. Pero no siempre se encuentra eso. A veces es un hermano, una hermana. Pero hay que ir recreando la familia con vínculos congregacionales saludables, porque estamos enfermos. Y nosotros trasladamos la enfermedad de la casa a la iglesia. Créame que es así. La iglesia está atestada de condiciones afectadas, muy afectadas, porque por otro lado no se le da crédito al programa de Dios que nos vaya sanando eficazmente. Y entonces la iglesia suma patologías. Y de hecho no es grave que sume patologías, pero debiera haber una matriz saludable que esté recreando las cosas y esté tocando vida para luego ir trasladando a los hogares esos resultados en vidas sanadas por Dios, relaciones recreadas por Dios, actitudes de vínculos que sean realmente saludables, hogares que se han dañado a lo largo de muchos años. Son un deterioro, son una cosa enferma por muchos años y están allí y son familias, pero están sumando deterioro todo el tiempo porque las nuevas generaciones son tocadas por los males de los mayores. ¿Y cuánto se necesita que haya quienes lleven la salud relacional a los hogares? Porque, hermanos, a veces cuando uno ve los hogares de la iglesia, uno dice no se hace un caldo. Porque no hay ningún esfuerzo, no hay ningún plan de fondo. Esa mamá cristiana que endemonió su casa con las preferencias a hijos, nunca se ha arrepentido de eso y se sigue viendo bien. Y no se da cuenta que ha tratado con una deferencia enfermiza a hijos que por ese trato han dañado sus espacios relacionales también, y ha tratado con una actitud enfermiza de desprecio y de desconocimiento a otros hijos que por ese trato han dañado sus espacios relacionales también. Cuando esa mamá, estando en la iglesia, se ha hecho el examen serio y ha dicho: Señor, ten misericordia de mí, porque yo he hecho cosas muy feas con mis actitudes y yo necesito recrear las cosas. ¿Cuántos hemos sido tocados por la salud congregacional? En las cuales uno tenga que decir: tengo que ir a mi casa a recrear, a generar nuevos espacios
¿Cuántos persisten en resentimientos que vienen desde la niñez? ¿Cuántos? Y no pueden salir de esos resentimientos y todo el tiempo están manejando ese resentimiento, porque cuando aparece una nueva situación que le genera crisis, reaparece el mensaje viejo que dice, es que claro, a mí que me ha sucedido esto y esto y esto y esto, está repitiendo la misma cosa porque no interpreta de otra forma, porque no se ha sanado. No se ha sanado. ¿Cuándo puede hacer una congregación válida? ¿Cuándo puede ser un territorio saludable para que, por ejemplo, crezcan los hijos allí o crezcan los nietos? ¿Cuándo? ¡Nunca! Porque si los hijos cometen el error de dejar sus hijos al cuidado de abuelos que siguen en su deformación, se parrandean los hijos de los hijos y van sumando generaciones por efecto de trabajos dañinos que se hacen porque nunca nos hemos sanado de los daños que recibimos en esas etapas tempranas de la vida para hacer congregaciones sanas, congregaciones saludables. ¿Me están oyendo bien? Ah, no, así no funciona, hermanos míos. Esto no es el evangelio. Y para eso es la iglesia. La iglesia es para sanarnos. La iglesia es para comenzar a construir un territorio congregacional distinto, muy distinto. La iglesia es el lugar donde aparece Cristo como vehículo de salud definitiva, como territorio vinculante por excelencia. Es el territorio donde en su nombre o en su espíritu, cualquiera de las dos cosas que usted utilice, tienen el mismo sentido. Hecho en su nombre o hecho en su espíritu, vinculados en los territorios de su espíritu. U otra palabra que usa el apóstol Pablo es en la fe de Cristo. En la fe de Cristo, en la actitud creyente de Jesús. Todo lo que nosotros establezcamos a la sombra de Cristo Jesús, con el factor vinculante de Cristo Jesús, en el espíritu de recrear nuestros espacios, en las condiciones de hacer nuevo todos nuestros territorios de encuentro. Hermano, allí aparece lo que el Salmo 133 nos promete. Es que allí envía Jehová bendición y vida con mucho sentido. Eso quiere decir vida eterna. Vida con mucho sentido. Allí envía Jehová bendición y vida que tiene tanto sentido que cambia totalmente la motivación por la cual yo estoy unido a las otras personas. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Sí tiene sentido todo esto? ¿Me están entendiendo que esto es de otra manera? No es cada quien venir a buscar lo que sus intereses egoístas quieren encontrar en la iglesia, sino que nosotros podamos ser tocados por el espíritu que genera esta congregación. ¿Y cuál es el espíritu que genera esta congregación? Es el espíritu de Cristo. ¿Y cuál es el prestigio, la dignidad, digamos, el tipo de personalidad que ordena esta congregación? Es la personalidad de Cristo Jesús. Y vamos a mirar textos de la Biblia que dicen eso. Porque aquí nos ha unido Cristo Jesús. Nos ha convertido en congregación Cristo Jesús. Un hombre como matriz ha generado los espacios para que todos nos acerquemos, y al acercarnos Él está promoviendo con todos los recursos de su poder y de su gracia, está promoviendo la salud de todos nosotros y moviéndonos a interesarnos por crear una unidad ideal de los unos con los otros para que el Padre se vea
abocado el Padre a enviar su Espíritu y llenar de sentido nuestros encuentros, dándonos la salud que necesitamos para sanar todos nuestros vínculos que están dañados. Todos los vínculos, porque lo están. Tarde o temprano se siente el impacto del daño que traigo de atrás. Tarde o temprano. Eso, hermanos, a veces más temprano que tarde. Porque es rápido que tocamos con nuestro daño los vínculos nuevos que hacemos. Y a veces pensamos, decimos nosotros, es que a mí me queda muy difícil relacionarme con la gente. Y no somos capaces de entender que a veces a la gente le queda muy difícil relacionarse con nosotros. ¿Ya? Nosotros no somos ninguna perita en dulce para relacionarnos con los demás. Es que la gente es terrible, es que la gente es así, la gente... No, el problema es el nuestro. Siempre que yo tengo dificultades relacionales, no es con un tipo de personas, es con una condición de mi propia vida que no se muestra favorable al vínculo y debo trabajarla, porque si yo no tuviera la dificultad, yo sobrellevaría muchas cosas de los demás. Pero si la dificultad la tengo yo, si el problema lo tengo yo no podré encontrar cómo resolver el conflicto que me depara el otro, porque el conflicto lo estoy generando desde adentro, no desde la circunstancia de la otra persona. Eso es un engaño, eso es mentira, eso no es así. Soy yo. Porque sería capaz hasta de mantener distancia con la persona, pero entendiendo la limitación de la persona y siempre viendo la persona como alguien que de alguna forma la veo válida y estoy buscándole el lado para acercarme. Cuando la dificultad es mía, yo no busco el lado. Sino que con la acritud propia de aquel que se ve tocado todo el tiempo, voy tomando posiciones, voy distanciando. Y lo digo por mí, porque en muchos aspectos eso he sido yo, ¿no? Y he tenido que enfrentarme a muchas cosas inadecuadas en mí. Y cuando hago el análisis retrospectivo, descubro que viene de unas deformaciones atrás, en un ambiente muy saludable en el que yo crecí. Yo crecí en un ambiente muy bonito, al lado de gente muy preciosa, especialmente mi abuela, mi mamá, pero hermanos, con unas tendencias culturales deformadas. Yo crecí en el campo, y los que han crecido en el campo se dan cuenta que el territorio de formación en el campo es un territorio grosero, es un territorio muy exigente. Yo diría que es violento y abusivo en la buena fe. El hecho de que a uno lo hayan criado con la idea de que uno es un varón y los varones aguantan y los varones no lloran y los varones le hacen frente a las cosas y si tiene que reaccionar y llevarse por delante a quien se lleve, se lo lleva. Yo no puedo negar que a mí me formaron así. No puedo negar eso. Y que me he tenido que enfrentar muchas veces a eso, aún siendo cristiano. Yo me acuerdo, hace unos 10 años aquí, venía con mi esposa y con Pablo, y 3 muchachos me colocaron una cuchilla toda oxidada aquí en la barriga. Y créanme que las ganas que sentí, unos muchachitos, las ganas que yo sentí, imagínense ya hace 10 años, yo era el gran pastor. Las ganas que yo sentía de coger a esos muchachos y darles, porque me dio ira que hubieran
intentado, que estuvieran intentando robarme, es que están robando a un varón. Y créanme que eso pesa. Y es cosa con la que se lucha. Yo apenas vi a Pablo que miró y reaccionó, y Marta también miró, dije yo, no, yo no hago nada. Gracias a Dios metieron la mano al bolsillo que no era y se llevaron lo que no era tanto. Pero dije yo, todavía está el viejo hombre allí. Una afectación de crianza. Y eso me puede quitar la vida. Mañana eso me puede quitar la vida. Y eso me puso delante de Dios en oración, diciéndole al Señor, Señor, sáname, porque esto no tiene por qué estar aquí. A estas alturas de mi vida eso no tiene por qué estar aquí. Porque así crecí. Yo no era un hombre de peleas, yo no soy un hombre de peleas, pero respondía a riesgo de lo que sea, porque así crecí, en ambientes así crecí. Y quiere decir que crecí en ambientes relacionales muy agresivos, muy violentos, con ser el trato cariñoso que yo recibí en mi casa. Entiendan que nuestra crianza está tocada. Está tocada. Porque a veces no solo fueron los padres, fue el entorno social en el que crecimos. Todo eso está tocado. Y nosotros necesitamos que Dios nos haga hombres y mujeres de una congregación donde la salud de Cristo se esté dando en la vida de las personas y recibamos directamente esa salud y podamos sobreponernos y podamos vencer condiciones obstinadas en nosotros que se resisten a salir porque tienen nido en la estructura nuestra y seguimos repitiendo esos patrones. A veces son patrones, al contrario, por ejemplo, pueden ser patrones muy pasivos. Hay gente muy pasiva. Gente que le da lo mismo 8 que 80 en la vida. Cualquier cosa es lo mismo. Todo lo acepta y cree que eso es lo correcto y sucede que no. Eso hacen con él o con ella lo que sea, los demás juegan con la vida de esa persona nunca reacciona y creen que eso es lo normal. Eso es enfermizo, eso es inadecuado. Entonces yo quiero que me entiendan, hermanos míos, que estamos siendo invitados a ser sanados, ¿ya? Y que esta congregación existe como un plan de Dios. Pero yo debo estar esforzándome todo el tiempo tratando de asumir la congregación con todos los valores saludables de la revelación. Lo vamos a ver, los textos bíblicos que me muestran el espíritu congregacional que yo debo asimilar. De modo que yo pueda sanarme de tantas cosas y no esté repitiendo en mi casa los mismos errores de todo el tiempo. Y que mi gente en mi casa recibe el impacto saludable, lo tranquilizante que es una persona renovada por el poder de Dios. Lo agradable que es encontrarse uno en un ambiente donde ese papá maligno, agresivo, ofensivo, esa mamá que todo el tiempo está evidenciando las fallas y que se muestra inmisericordia y que es despiadada porque está buscando el perfeccionamiento de los suyos, porque es un patrón con el cual creció. Esa mamá pueda sanarse y resultar un ambiente tranquilizador con una mentalidad totalmente distinta. Una persona que está con una capacidad especial para actuar consecuente con una nueva visión de la vida comunitaria,
de la vida social familiar de la congregación. ¿Quedó claro? ¿Llama la atención eso? A trabajar. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas afectaciones? Yo he visto las lágrimas de las mamás, de los papás, en ese reconocimiento que hacen cuando ven a los hijos tan llevados, ¿no? Y dice ese papá, esa mamá, yo tuve que ver con eso. Yo tuve que ver con eso. Claro que sí. Yo no hice las cosas bien. Y me duele haber promovido esto. Me duele haber aceptado esto tan pasivamente. En mis manos estuvo y no hice gran cosa. A veces una mamá lamenta no haberse enfrentado al esposo. A veces un esposo lamenta no haberse puesto de frente a la esposa y haberle dicho, así no es, por ahí no es. Porque él vio y previó, ella vio y previó, pero se quedó pasivo y dejó que el otro cónyuge hiciera y deshiciera para luego tener que lamentar el impacto de una cosa mal hecha. Al final no fue esa mamá inadecuada o en el mal manejo, sino la condición de ambos. Uno pecando por acción y otro pecando por omisión. Pero el pecado tiene igual implicación a un lado o al otro. Que Dios nos ayude a sanarnos. En el nombre del Señor, invoco el nombre del Señor, reclamando la salud para la iglesia en este territorio de necesidad profunda, de que daños relacionales se enfrenten adecuadamente para comenzar a construir la salud que necesitamos en los hogares y en las vidas de la gente. Padre eterno, te damos gracias por lo que hoy a través de tu palabra nos has concedido. Gracias, Padre Santo, porque estás llevándonos a entender estas cosas que son tan significativas para la vida nuestra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te estoy mostrando, Dios mío, toda esta inmensa necesidad que tenemos como pueblo, como comunidad, como congregación. Tantas afectaciones que hay, tanto daño, Señor, tanto malograrse las vidas alrededor de condiciones que han sido prevalentes en los espacios relacionales, en las casas, en los ambientes de formación, en los ambientes laborales, que han influido negativamente en el desarrollo de las estructuras de la gente para establecer vínculos saludables, vínculos salvadores. En el nombre de Jesucristo te estamos pidiendo que conviertas la congregación en un territorio de posibilidades, en un territorio de alternativas, en un espacio de resultados en los que podamos decir, Señor, que tú estás perfeccionando la vida nuestra y salvándonos de tantas cosas dañadas que vienen de atrás para darnos la oportunidad de reconstruir todos esos vínculos que necesitamos reconstruir. Salva, Señor, a la iglesia de tanta limitación y ayúdanos a actuar consecuentes con esta claridad. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén, amén. Es duro entender estas cosas, pero no es una cosa para considerar pues que estamos destruidos. No. Es bueno entender a tiempo y comenzar a trabajar en serio. Hay que salir de nuestra tierra.
de nuestra parentela y de la casa de nuestro padre, de la casa materno-paterna en la cual crecimos. Hay que salir de allí. En el nombre del Señor, los estoy invitando a la bendición de Abraham, a que comiencen ustedes a hacer ese movimiento, un movimiento que no es físico, no es irse de la casa o desconectarse de las personas, sino que es un movimiento de recreación y aceptar que hay daños y comenzar a pedirle al Señor que nos libere de esos daños de manera eficaz y poder regresar allá y generar congregaciones nuevas en nuestros hogares con la bendición de Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos esta tarde a las 5.